el día de ayer y aún sigue sucediendo hoy. Bueno, Brian Bilbao tenía un pedido de captura millonario de parte de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia de Santa Fe elaboró una lista de los 10 más buscados, los 10 criminales más buscados, y estaba en el número 2 de esa lista. Hacía poquito, unos 20 días, había caído su hermano. Quizás recordás, Paulino, y quizás la gente que nos ve lo recuerde, fue un dato noticiable a nivel nacional. Había caído en Rosario un narco que estaba buscado por la justicia y lo encontraron en su propia casa, estaba escondido. Su mujer cumplía arresto domiciliario y en un operativo de la Gendarmería, de la Policía Provincial, ingresaron a un departamento muy cerquita del Monumento a la Bandera, y cuando ingresaron las fuerzas especiales de la Policía Santafesina, se quiso escapar por el ducto de ventilación de un baño de ese departamento a 300 metros del Monumento a la Bandera, uno de los narcos más buscados de la provincia y del país. Ese era Waldo Bilbao, cayó hace 20 días. Ayer en la madrugada hubo un operativo que empezamos a tomar conocimiento a media mañana, 9:30, 10 de la mañana. El dato era: cayó Brian Bilbao, el hermano del que había caído hace 20 días, un narco buscado prófugo desde octubre de 2023. Y acá una particularidad. Cuando muchas veces con vos, Paulino, hemos salido al aire, en general ustedes en Buenos Aires, los canales a nivel nacional, preguntan por Rosario por temas de sangre. Se asocia narco con sangre. Sí. Y la disputa ha sido en la última década y media. Bajó muchísimo de 2024 para acá la violencia en los barrios más calientes de Rosario, pero en general lo que contábamos era bandas disputándose a los tiros una esquina de la ciudad de Rosario para vender droga, ¿te acordás? Sí, claro, perfectamente. Bueno, los hermanos Bilbao lideraban, ahora van a estar presos los dos, una banda que tiene la particularidad de mover, o se sospecha que mueven, miles de kilos de droga sin tirar tiros. Es una banda de otro tipo. ¿Y esto a dónde voy con este registro? La hipótesis de la Procunar y de la Justicia Federal es que esta banda mueve esta cantidad de droga no para vender en los barrios marginales o no marginales de Rosario, Buenos Aires o Córdoba, sino que esto va directamente a la exportación. Es decir, que es droga que baja a la Argentina en avionetas, en los campos de la zona núcleo, que se carga en buques, en barcos, en los puertos, y desde los puertos baja a Europa. Ustedes contaban, lo decía vos recién, y está la placa, 957 kilos de cocaína tenía Brian Bilbao cuando fue detenido en una camioneta. Eso aproximadamente, esto no es un precio que se regula como el precio de la nafta, que es tan claro determinarlo, pero aproximadamente entre 1.000 o 1.500 kilos comprarla en origen. ¿Y sabés a cuánto se puede llegar a vender en Europa? ¿Cuánto? 40 o 50 mil dólares. O sea, multiplica esto por 50.000 y son casi 50 millones de dólares que llevaba una camioneta quien fue detenido ayer. Pregunté algunos datos del operativo para que se entienda. Hay un sistema de registro muy precario, no es el más moderno, de los vuelos que se llaman tráfico aéreo irregular, TAI es la sigla. Claro, correcto. Bueno, anteayer había 3 vuelos TAI al mismo tiempo. Uno de esos vuelos es el que lograron seguir y aterrizó en un campo límite entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Esa avioneta llevaba, se cree, la mitad de esa carga. ¿Por qué? Porque las avionetas no pueden tener más de 350 o 400 kilos en cada carga. Lo que hacen es, lo hemos hablado varias veces con vos, sacan todos los asientos, la avioneta va solamente el piloto, claro. A lo sumo una carga extra de combustible en bidones si es que tiene que volver. Últimamente ya directamente las descartan, las queman, las dejan en el avión, en el campo, y cargando todo con cocaína no entra más de 400 kilos. Cuando Brian Bilbao cae detenido, tenía 957 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Que eran por lo menos 2 o 3 vuelos cargados en esa camioneta. Les decía, este vuelo aterrizó en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires en la noche del, se me mezclan los días, sería del lunes para el martes. Correcto, el martes a la madrugada. Él no sabía que lo estaban siguiendo, nadie sabía que lo estaban siguiendo, pero lo cierto es que se hizo un seguimiento controlado que llegó desde este campo en la zona rural cerca de Pergamino, que es un lugar en el que han caído muchísimas avionetas en este último tiempo, y lo detuvieron en Exaltación de la Cruz, que es más cerca del puerto de Zárate. Nombremos Zárate, San Nicolás, Rosario, San Lorenzo, toda zona portuaria. Exactamente. Zona Río Paraná, hidrovía, salida para África y después Europa. Esto es impactante porque lo encuentran allí, pero además, unas horas antes en Arequito apareció otra aeronave sin ocupantes y con 60 kilos de cocaína. Y de quien estamos hablando, de Brian Bilbao, es alguien que estaba prófugo de la justicia, ¿no es cierto, Rodrigo?
Y la verdad, me da la impresión, ayúdame, que como muy bien narrás vos, esta sigla TAE, que es la que identifica vuelos que no se informan las hojas de ruta, identificó 3 vuelos casi simultáneos y así se llega a detenerlos, ¿o me equivoco? Uno de los vuelos es el que se logró seguir hasta su aterrizaje muy cerca del límite entre Santa Fe y Buenos Aires y es el que cargaba esta droga que llegó hasta la camioneta. Otro de los vuelos se perdió de vista. Este es el dato, se perdió de vista. Es posible que haya logrado descargar, que esa carga haya llegado hasta la camioneta y que sea la parte que falta para llegar a 956 kilos. Y el otro vuelo aterrizó cerca de Arequito, en provincia de Santa Fe. Y acá te voy a dar un dato, Paulino, que creo que hasta ahora no lo dio nadie. Es un título de La Nación Más. ¿Sabés qué cantidad de vuelos hoy, 12 de noviembre, se han registrado desde que comenzó 2025? Vuelos TAI detectados por el sistema oficial. ¿Cuántos? 210. Perdón, 210 vuelos que en perspectiva podrían ser vuelos muy similares a estos de los cuales estamos hablando, que ingresan droga. Al menos uno por día. Sí. Más de uno por día o uno por día. Por día, por razón. Vos entendés el promedio de lo que hablamos, ¿no? O sea, no es solo Rosario de la Frontera, no es solo esta cuestión que estamos analizando de este vuelo en las cercanías del puerto de Zárate, pero son 1000 kilos de cocaína. Yo creo que es uno de los hechos más relevantes de, definitivamente, el año en términos de drogas. No recuerdo otro. En términos futboleros, Paulino, sé que vos también sos futbolero y sos de River. Sí. Las que contamos, No estamos bien. cuando vemos una avioneta caída o quemada, son los goles que le hacen al arquero. Pero no contamos todas las jugadas. Exacto. Claro, exactamente. Son apenas las detectadas. En ese sentido y en función de lo que sucede en el norte, que a veces son vuelos más cortos, acá son vuelos que recorren más de 1000 kilómetros, que tienen otra operatoria, y vos lo decías, también no se dedican al narcomenudeo, sino a la exportación. Habla de otros vínculos también con la política en función del detenido, que llevaba hasta la chapa de empresario, que tenía vínculos visibles con el fútbol, con la compra de jugadores. ¿Qué se sabe de esas relaciones? Mira, lo trato de contar más o menos rápido. La investigación a los hermanos Bilbao y a la banda poderosamente, una banda muy poderosa en lo económico, empezó en 2020. En aquel momento se estaba esperando de forma encriptada, sin que supieran. Estaban esperando una avioneta narco y sabían que iba a llegar a cerca de Cañada de Gómez, muy cerquita de Rosario. La gente que estaba esperando la avioneta se dieron cuenta que los estaban vigilando y quisieron escapar. En ese escape, 2020, hay un accidente, vuelca esa camioneta y uno de los ocupantes tenía el teléfono sin encriptar. De ese teléfono en 2020 surgió una investigación que llevó a octubre de 2023 a 40 allanamientos. Le encontraron a esta banda liderada por los hermanos Bilbao, que para mí y por lo que dicen los investigadores son jugadores medios, son gerentes de un negocio que tienen jefes arriba en otros países. Los pilotos eran colombianos. Tenían un hangar propio, con avionetas propias, en un country privado muy cerca de Rosario, es el Country Campo Timbó, en Oliveros. Esto en octubre de 2023. Tenían y manejaban, habían comprado en Rosario el teatro de la marca Vorterix, que originalmente había sido de una radio, después lo vendieron. Los propietarios eran lavando dinero para la banda narco, habían comprado un teatro, habían organizado recitales con cachet mucho más altos que lo que pagaba el resto del mercado, tenían pizzerías, flotas de taxi, un edificio. No una cochera, escuchen esto. Un edificio. Un edificio de cocheras a una cuadra de la Municipalidad de Rosario. Hoy el intendente Hapkin, Paulino, hace minutos estaba inaugurando algo de la municipalidad, otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Le pregunté por la detención de Bilbao. ¿Sabés lo que dijo? ¿Qué concepto usó? En Rosario llovía cocaína. Qué fuerte, ¿eh? En Rosario llovía cocaína, dicho por el propio intendente de Rosario. Estamos hablando con Rodrigo Miró, que es un avesado conocedor de estos temas, periodista en Rosario. Vamos al encuentro con él cada vez que aparecen temas tan resonantes como estos. Los explica de una manera impecable, única, extraordinariamente didáctica, con mucha conectividad, con un raconto, con un relato, con una hoja de ruta, con una cuestión que nos permite comprender la dimensión y magnitud de lo que estamos observando. Acaba de contar un título en primicia para todos nosotros respecto a que hubo 210 vuelos en lo que va del año que fueron detectados sin hoja de ruta, ¿no es cierto? Ayúdame, Rodrigo. Así es. Y que probablemente esos 210 vuelos no oficialmente confirmaron hoja de ruta porque, entre otras cosas, transportaban droga que eventualmente viene de países limítrofes
a la Argentina para desde acá ser exportada desde un puerto o desde un aeropuerto, no lo sabemos, al resto del mundo. Te voy a dar otro dato, Paulino. La investigación que terminó ayer con la detención de Brian Bilbao, que tenía un documento falso a nombre de Gustavo Conde, muy bien elaborado, se dio de una forma muy particular. Primero voy a contar cómo llegaron hasta Bilbao. Hace un año, en la zona cercana a Andino, muy cerquita también de Rosario, había aterrizado una avioneta, quizás recuerden esa historia, que hubo inclusive conferencia de prensa de Luis Petri y de Patricia Bullrich, con seguimiento de los aviones oficiales de la Fuerza Aérea a la avioneta Narco. La obligaron a aterrizar muy cerca de Rosario. Quien manejaba esa avioneta, quien la piloteaba, era un coronel boliviano, ex coronel boliviano, que había atentado contra Evo Morales con un intento de golpe de Estado, Armando Cava Hurtado. Ese ex coronel boliviano fue la punta de la investigación, la punta del iceberg, para llegar un año después a Brian Bilbao, que insisto con esta hipótesis, para mí él y su hermano son gerentes de un negocio mayor todavía, los pilotos eran todos colombianos, lo recordamos, pero ayer cuando llegan y lo encuentran infraganti con 957 kilos de cocaína, él que estaba rapado con un documento falso, esto también es particular, es como si encontraras a Pablo Escobar manejando su propia droga, la camioneta, estaba él mismo, el jefe de la banda. Impresionante. Intenta escapar por un campo, ¿saben cómo lo detuvieron? ¿Cómo? Como si fuera un partido de los Pumas, tacleándolo en medio de un campo. Maravilloso. No, son anécdotas y perlitas extraordinarias. Rodrigo, yo quiero retenerte un poquito. ¿Vos tenés un tiempito más para nosotros? Sí. Porque está ya también Gustavo Orozco, legislador de la provincia de Salta, que es el que denuncia la existencia de al menos unas 30 pistas de aterrizajes clandestinas en Rosario de la Frontera, donde efectivamente ustedes conocen, allí cayó un avión, allí se enterró droga, más de 360 kilos de cocaína, hay 5 personas imputadas, detenidas con prisión preventiva, donde se quemó un vehículo, definitivamente un hecho que hasta incluso hablamos ayer con el gobernador Sáenz al respecto. Antes de Gustavo Orozco, un tema a esta hora no menor y muy relevante es que estaban allanando los despachos de un juez hoy, hace un ratito, en Rosario. Sí, parece que no tenemos tiempo para detenernos en ninguna noticia. Es una cosa de locos, ¿eh? Porque esto es de último momento. Pero lo tenemos a Rodrigo que sabe todo, ¿no? Hay que tener valor para hablar de estos temas en Rosario. Hace minutos, hola Lourdes, ¿cómo te va? Hace minutos estábamos en el centro de la ciudad de Rosario, la Facultad de Humanidades queda en pleno centro de Rosario, Entre Ríos y Peatonal Córdoba, es como si para ustedes fuera la Peatonal Florida. Correcto. Bueno, a media cuadra está una de las sedes del Ministerio Público Fiscal y Tribunales Federales. Había 2 camionetas de gendarmería, personal fuertemente armado, allanando el despacho del juez federal Gastón Salmain. Recordemos, lo hemos hablado con ustedes, ya cayó, ya renunció y está con prisión preventiva el ex juez federal Marcelo Bailaque. Se acordó el despacho de Gastón Salmain y ayer en otra audiencia, no me quiero ir por las ramas, se habló de otro juez nombrado también por presuntas irregularidades, el juez Carlos Vera Barro, también juez federal, también de Rosario. O sea que están allanando un juzgado federal en cuestiones conexas con el narcotráfico, donde por acción o por omisión muchos entienden que hay complicidades múltiples entre ellos de la justicia, la política, los distintos actores. Y en el medio, ayer la noticia que irrumpe en escena es la detención de alguien que estaba prófugo, que es uno de los narcos más buscados, o que era uno de los narcos más buscados en la Argentina, cuando estaba juntando la droga que venía en distintas avionetas para poder eventualmente exportarlas, y estamos hablando de casi 1000 kilos de cocaína, que más o menos le generaría una ganancia de ¿cuánto, Rodrigo, habías dicho? Se estima que puesto en Europa eso termina saliendo entre 40 y 50 millones de dólares. Claro, en Europa es más cara, se pagan mejor. Sí, definitivamente, por eso digo, pero la ganancia sería más de 30 millones por lo menos, porque sacarle... Sí, 30, 40, ponele sí, te queda 30. Sí, cortada muchísima más, ¿no? Cortada mucha más. Claro. Sí, depende cómo la cortes, claro. ¿Cómo se exporta habitualmente? ¿Qué sabemos de eso, Rodrigo? Barcos. Mira, lo que dice Lourdes, en barcos. Hay un registro que ustedes quieren saber o intentar saber qué es lo que está pasando en la Argentina con la hidrovía. Yo les recomiendo buscar en plataformas las series que cuentan cómo funcionaban el Comando Vermelho y el PCC de Brasil, que fueron noticia en estos días por lo que pasó en la favela de Río de Janeiro.
La estructura que tienen los hermanos Bilbao, que tenían hasta ayer, y veremos ahora si sigue quién la comanda en todo caso, es muy similar, sin uso de la violencia, a la estructura del PCC, porque tienen la logística que permite llevar o traer en realidad a la Argentina la droga, exportarla a través de los barcos. Quien tiene esa ruta, quien maneja y tiene la logística de las avionetas, pasar la frontera, llegar a los barcos y cargarla a los barcos, tiene el nudo de la cuestión, Paulino, porque logra, como decíamos, comprar en origen a 1.000 y pico de dólares y venderla en $50.000 en Europa. No, es dramático. Rodrigo, simplemente quiero agradecerte, no te quiero retener más. Tuvimos alguna complicación con Gustavo Orozco, ojalá podamos hablar en un ratito. Sí. Acá, Paulino, en 30 segundos, sí, claro, algo para reflexionar juntos, ahí con ustedes, con Lourdes en el piso. Han pasado más de 24 horas del inicio del operativo. Me llama la atención, simplemente eso, no puedo ir más que eso, que no haya habido ninguna autoridad oficial que celebre este operativo, que nos cuente qué pasó. Se han hecho conferencias de prensa, anuncios o tweets por temas mucho menores. Cayó uno de los narcos más buscados, casi 1.000 kilos de cocaína, y a esta hora todavía no hay nada oficial sobre el tema. Simplemente lo dejo como un interrogante. Perdón, Rodrigo, porque naturalmente me quiero quedar ahí un instante. Es verdad, es cierto, porque además es un gobierno que ha hecho un culto del combate contra el narcotráfico. Sí. Sería lógico pensar una Patricia Bullrich efusiva, tomando el caso. Vamos a intentar hablar con Patricia Bullrich, si es posible, le pido al equipo de producción que trate de contactarla. Es cierto que hay muchos cambios todavía en el área de seguridad, que además está definiéndose el relevo de Patricia Bullrich, que en el medio hubo idas y vueltas con lo que contábamos ayer respecto a las atribuciones que le han recortado a Diego Santini en el Ministerio del Interior y aspectos que han pasado a la órbita de seguridad como migraciones, que es un viejo anhelo del propio Patricia Bullrich. Perdón, Lourdes, sí. Que a Puyaro tampoco lo escuché hablar. No sé si se ha dicho algo, pero digo, es su provincia. Cuando es así, a veces el operativo no está terminado, ¿no? Quizás no lo sabemos y efectivamente hay algo que todavía que la policía puede llegar a promocionar en las próximas horas. Ahora, en cualquiera de los casos, recuperemos esto que estás diciendo, Rodrigo, que es muy importante. Estamos hablando de un cargamento de casi 1.000 kilos de cocaína, cuyo gestor, cuyo eje, cuyo mentor, que es esa persona que estamos viendo allí, tenía pedido de captura, es uno de los capos narcotraficantes más importantes, más buscados de la Argentina, Brian Bilbao. ¿Podés hacer la descripción que hiciste hace un ratito de nuevo? ¿Quién es Brian Bilbao? Brian Bilbao, junto a su hermano Waldo Bilbao, eran los gerentes de un negocio que movió millones de dólares en narcotráfico en la Argentina, al menos desde 2020 para acá. La investigación detectó en 2020 que venían avionetas al sur de Santa Fe, había pistas clandestinas en Carrizales, en Cañada de Gómez también, muy cerquita de Rosario. Tenían avionetas propias con pilotos colombianos, un hangar propio en un country privado muy cerca de Rosario también, en Oliveros. Tenían negocios de todo tipo, flotas de taxis, un edificio de cocheras, habían comprado la concesión de un teatro muy conocido en Rosario, hacían recitales y diversos tipos de negocios para lavar pizzerías, negocios para lavar dinero para la banda. No tiraban un tiro, no es una banda violenta como la de los Monos o Esteban Alvarado, y lograron traer a la Argentina avionetas con cocaína que se cargan en los puertos de la Hidrovía para llegar a Europa. Y insisto con esto. El dato es que cayó hace 20 días su hermano Waldo Bilbao, esa noticia fue celebrada, conocida e informada. Ayer cayó Brian Bilbao, hubo 5 detenciones más, 8 vehículos. Un dato que te aporto también. En los vehículos que secuestró la Gendarmería, de quien quiero destacar su trabajo, me decían que había adentro de los vehículos, que todavía la justicia no permitió abrir, se ven desde afuera, tienen iluminación, sistema de iluminación para hacer aterrizajes nocturnos. ¿Las camionetas? Adentro de los autos y vehículos les encontraron, todavía no pudieron abrirlas a esta hora, sistemas de iluminación para armar pistas de aterrizaje nocturnas con iluminación propia. Para que las avionetas bajen naturalmente y puedan descargar el contenido de lo que traían. Naturalmente todo ilegal. Rodrigo, ha sido impecable, definitivamente, todo lo que has contado y narrado. Es uno de los títulos periodísticos del día. No quiero abusar de tu generosidad, pero ahora sí está Orozco. ¿Me permitís hablar con él y vuelvo con vos porque quizás puedas interactuar con él? Gustavo Orozco es legislador de la provincia de Salta. Ha denunciado la existencia, les contaba, de unas 30 pistas de aterrizajes clandestinas en Rosario de la Frontera. Orozco, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. El gusto es mío
y gracias por la comunicación. Faltaba más. Cuando usted dice 30 pistas clandestinas, ¿usted las contó? ¿Hay un registro? ¿Cómo es que llega a ese número? Bueno, mire, yo antes de ser diputado provincial fui jefe de la Brigada de Investigaciones en la zona donde cayó la última avioneta y donde cayeron en los últimos años al menos 6 avionetas más y se hicieron diferentes procedimientos por este tema. Me dediqué siempre a investigar el narcotráfico y soy diputado desde hace 8 años. Lógicamente conozco la zona y en algún momento, hace ya aproximadamente 9 años, antes de retirarme de la policía, hicimos a pedido de Jefatura de Policía por aquel entonces un relevamiento de la actividad ilegal que se llevaba adelante a través de vuelos de aeronaves y pudimos concretamente determinar que al menos había alrededor de 38 zonas dentro de lo que es el departamento de Rosario y La Frontera. Rosario y La Frontera es un departamento que limita con Santiago del Estero y Tucumán, es decir, que es el primer departamento que ustedes encuentran cuando ingresan hacia Salta. Ese trabajo fue aportado en su momento a Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de la Nación y gracias a ese aporte, en su momento se hizo muy cerquita de donde cayó acá en Rosario hace poquito esta avioneta, a unos 8 kilómetros, un poco menos, 6 kilómetros, se hizo un procedimiento que se llamó el operativo Balboa, donde se secuestró cocaína, se pudo secuestrar la avioneta, se incautó cocaína, se secuestró la avioneta y se detuvo a personas. Ese trabajo también permitió considerar con otros objetivos, ¿no? Donde también se secuestró droga y se interceptaron avionetas muy cerca de la zona, en lugares como El Bordo. El Bordo es un paraje de Rosario de la Frontera pegado al límite con Santiago del Estero, son todas zonas rurales, y también en lugares como en un paraje llamado San Lorenzo. Es decir, esto no es nuevo. Ahora, yo vengo trabajando hace muchísimo tiempo en esto y vengo denunciando sistemáticamente, prácticamente martes a martes en la Cámara de Diputados desde hace 8 años. Correcto, pero usted estaba en la Fuerza de Seguridad, por lo que acaba de decir, ¿correcto? Sí, fui jefe de la brigada en esa zona, fui jefe de inteligencia y jefe de destacamento, un destacamento que tenía influencia en esa zona. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Yo fui policía alrededor de casi 15 años y luego, soy diputado hace 8 años por ese departamento también. Cuando usted estaba a cargo, intervenir, lógicamente. Cuando usted estaba a cargo de la inteligencia y demás, ¿tenía los elementos para actuar? ¿Tenía cobijo y cobertura política? ¿Pudo avanzar? Porque efectivamente lo que usted está contando es parte de lo que se encontró ejerciendo la función de contralor y de inteligencia y por lo tanto como resorte del Estado para justamente combatir lo que hoy estamos contando y que parece que ocurre mucho más habitualmente de lo que uno piensa. Mire, los elementos que tienen las fuerzas, no solamente la policía de la provincia, sino las fuerzas a disposición, son elementos que te sirven para combatir relativamente el tráfico terrestre. Pero nosotros tenemos un problema que es mucho mayor, o sea, la Argentina tiene un problema que es mucho mayor. El 95% de la cocaína pasa vía aérea. ¿Sí? Ingresan desde Bolivia a través de vuelos clandestinos. Por eso usted me dirá, ¿cómo el 95%? Y bueno, mire, saque sus cuentas, la última avioneta que cayó, porque no es que la atraparon, cayó porque tuvo un desperfecto técnico, tenía casi 400 kilos. Las mulas son las personas que pasan cocaína en su cuerpo, porque en este caso estamos hablando específicamente de cocaína, que es la que ingresa a través de Bolivia, la marihuana viene de otras latitudes. Para vos pasar alrededor de 400 kilos necesitas 400 mulas, es decir, 400 personas que pasen hacia acá. Por eso el principal problema lo tenemos en el aire. Y aparte, no hay ninguna herramienta que permita hoy interceptar estos vuelos. Yo hice un vuelo el día... ayer se trató en la Cámara de Diputados de acá de Salta, un proyecto de mi autoría, donde le solicitaba a los legisladores nacionales, pongan en debate la ley del derribo. ¿Por qué? Porque cuando fui policía tuve la experiencia que lo que yo secuestraba era nada en relación a todo lo que pasaba. Bueno, imagínese usted... Lo ha pedido el gobernador Sáenz, la ley de Río y también la radarización en la frontera, dos aspectos que están pendientes. Discúlpeme, Orozco, un segundo, quiero que una pregunta le haga a Lourdes, tengo que cerrar, pero no me quiero ir de este tema que es troncal, estructural, que tiene una afectación descomunal en la sociedad
y que está impregnando en buena medida el ámbito ya no solo de la convivencia, por lo que la droga implica para quien la consume y para aquellos que están cerca, sino además en el ámbito de los negocios y del mundo empresario. Sí, no, le quería decir a Orozco, él debe conocer a Delfín Castedo. Delfín Castedo en su momento, en la zona de Salvador Massa, había comprado terrenos, el Aibal y Pajeal, que eran 28.000 hectáreas que lindaban con Bolivia directamente. Yo recorrí esos caminos, Paulino, hay solamente un alambrado. Entonces, él lo que había hecho, que ninguno de los productores que estaban en la zona pudieran entrar a sus terrenos. Tenían que ir a Bolivia para poder pasar, porque el señor quería que sea, digamos, su terreno para pasar la droga sin que nadie se entere. Era la mejor manera teniendo todos esos terrenos. Bueno, esa problemática sigue existiendo. Si ustedes observan el video que pude mostrar ayer en la cámara, este video se lo hizo en procura de poder aprobar este proyecto que gracias a ese video tuvo una aceptación. Ustedes observan desde el video que desde Salvador Massa hasta Hito 1, que es un lugar que es el punto tripartito donde Exacto. limita Argentina, Bolivia y Paraguay, son más de cientos y chirolas de kilómetros, 150. El límite con Bolivia está unido por un solo monte, es decir, que hay muchas fincas que tienen el mismo propietario del lado de argentino y del lado boliviano. ¿Sí? La línea es una línea imaginaria por medio del monte. Desde Bolivia despegan las avionetas y lógicamente mucho tráfico terrestre también, porque muchas picadas, caminos vecinales que no son controlados de ninguna manera. Y cuando ingresan una vez que están en el aire, ingresan a espacio aéreo argentino, no hay ninguna herramienta que pueda detener la marcha de esas aeronaves. Tienen dos destinos en Salta. Uno es Santa, un departamento más al centro, ¿sí?, donde se produce la lluvia blanca. La lluvia blanca es lanzar la cocaína desde las aeronaves. ¿Por qué? Porque desde ese lugar aún tienen suficiente autonomía como para poder regresar a su lugar de origen. Y el otro lugar es Rosario la Frontera, donde tienen que aterrizar, claro, pero por una cuestión de autonomía necesitan aterrizar. Por eso que en Rosario la Frontera cayeron dos avionetas que se quedaron sin combustible en el aire y las estaban esperando. Lógicamente hay una logística, los dueños de la finca no pueden mirar para otro lado. A ver, yo no puedo acampar en el fondo de su casa, poner una carpa sin que usted no me autorice y lo sepa. Bueno, acá pasa lo mismo. No pueden aterrizar avionetas, Gustavo, en la finca sin que los dueños de finca no lo autoricen, ¿no? Me quedaría toda la tarde, pero tengo que hacer un corte. Le mando un enorme abrazo y desde ya mil gracias. Hasta la próxima, muy gentil. No, gracias a ustedes. Rodrigo, lo último que quieras aportar a todo esto, que entiendo es una novedad también, a esta hora de la tarde, a las 14:35 en toda la República Argentina. Antes de despedirnos y muy cortito, si pueden mostrar la foto, yo se la mandé a la producción, noviembre 2023, Puerto Norte, Rosario. Noviembre, es como si fuera el Puerto Madero de Buenos Aires. Noviembre 2023. Esta imagen. Eso es el río Paraná, debajo de Puerto Norte. Hagan de cuenta que en Puerto Madero aparece una lancha con 82 kilos de cocaína y sin nadie que la maneje. Eso fue en noviembre de 2023. Río abajo aparecieron 27 kilos más. En total 110 kilos de cocaína. Son los que no pudieron cargar. La Procunar y la Justicia Federal investigan la hipótesis, la pude confirmar hace minutos, de que esos 110 kilos de cocaína que aparecieron muy cerquita de la zona más cara de Rosario hayan sido también de la banda de Bilbao. O sea, aquella lancha con 110 kilos de cocaína arriba y al costado, que ahora la justicia está intentando determinar a quién pertenecían y que se encontró y se halló en noviembre del 2023, también serían de esta banda que desde hace un buen tiempo, la pandemia para acá, ha gestado un inconmensurable mundo de negocios alrededor de la comercialización de droga, la exportación desde Argentina de droga, que llega, como acabamos de mostrar, de los países fronterizos. Impactante. Rodrigo, enorme abrazo. Un gusto y un placer. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasan muchas cosas en la política, en la economía, en los temas sociales. Ya vamos a estar con Fátima, ya estamos con Maxi, ya estamos con Lourdes, con otros capítulos. Ahora, sepan algo. Así como la educación es estructuralmente lo que hace que las sociedades en 20, 30 años sean diferentes, este fenómeno, este flagelo, este estropicio de la droga, acá, allá, en todos lugares, en cualquier lugar, a cualquier hora, creciente como negocio, cambia la sociedad, la modifica. Y para siempre. Y es difícil sacarlo. Si tenés oro, joyas, alhajas brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería